Un vistazo a lo que está sucediendo en la jornada de hoy martes. Parece que empiezan a animarse un poquito o a subir un poquito el tono, el color verde. Las bolsas europeas, antes teníamos tono mixto, bueno, ahora tenemos ya, por ejemplo, al DAX alemán rebotando ya por encima del 1%, el IBEX 35 se ha enganchado al nivel de 7.800 y ahora empieza a mirar al 7.900. Están bajando hoy los rendimientos de los bonos en Europa y eso a la espera de conocer la decisión del Banco Central Europeo. Baja los rendimientos porque piensan que la subida finalmente será de 50 puntos básicos, ya veremos. El que sí que está subiendo es el Treasury americano, 3,25%. Vamos a analizar todo con Sergio Ávila durante los próximos minutos. También vamos a conocer cómo operan o qué esperan, cuáles son las expectativas de los clientes de IG. Hola Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Fernando? Buenas tardes. De lo que estamos viendo hoy en la jornada, de lo que vimos ayer lunes, anteriores jornadas, un poco con qué te quedas, cuáles son un poco ahora mismo tus sensaciones. Ayúdanos un poco a arrojar un poquito de luz en este mercado tan difícil de pillarle el paso, ¿no? Bueno, efectivamente lo que vimos antes del mes de agosto fue una subida importante hasta el día 19 aproximadamente. A partir de ahí ya empezábamos a ver cómo la amplitud del mercado se deterioraba. Lo voy a poner en pantalla para que podamos fijarnos, ¿no? Cómo todo esto fue una subida de los índices acompañada por la mayoría de los valores del mercado norteamericano y del mercado en su conjunto. Pero justamente a partir de ese día, del día 18, 19 de agosto, vimos cómo ya se perdió la amplitud, se empezaba a deteriorarse la situación y se ha deteriorado muy rápidamente. Estamos en un entorno en el que las subidas son rápidas, el optimismo se vuelve muy rápido a niveles elevados y luego cuando tenemos caídas pues también ocurre lo mismo, ¿no? El pesimismo aparece demasiado rápido también, lo cual pues hace que el mercado no pueda tener una tendencia claramente definida, ¿no? Y que nos encontremos pues en una situación de rangos laterales, ¿no? Dentro de una tendencia que es bajista, eso sí, pero rangos laterales. Si nos fijamos, por ejemplo, en el S&P 500, que sería el índice, que es el índice director de las bolsas mundiales, vamos a ponerlo en pantalla aquí para que lo podamos visualizar. Bueno, pues justamente este día, el día 19 de agosto, yo avisaba a través del canal de YouTube que era muy probable, ¿no?, que a partir de aquí, con el deterioro de la amplitud y una vez que se había roto la directriz que unía pues los mínimos crecientes, lo más probable es que viésemos alguna fase correctiva. Y eso es lo que nos ha llevado, ha sido hasta el 61,8% de Fibonacci de todo este tramo de subida, ¿no? Esa zona, esos 61,8, se sitúa en los 3.900 puntos. Y bueno, pues ahí de momento estaba queriendo, o parece querer, hacer cierto suelo, con la amplitud ya deteriorada bastante. Por tanto, lo más normal sería pensar que al recorrido bajista le podría quedar poco, al menos en el muy corto plazo, y por tanto, bueno, pues aquí ya no sería para abrir cortos, sino quizás para ya ir pensando en cerrarlos. Veremos a ver qué pasa hoy cuando abra el mercado y también habrá que estar muy pendiente de lo que finalmente pasa con el Banco Central Europeo. Pero viendo la situación dentro del mercado, pues bueno, pues vemos además que tenemos una zona de soporte en la directriz que unía los mínimos crecientes desde el pasado 17 de junio. Por lo tanto, como digo, para mí esto ya está más para pensar en cerrar cortos, aquellos que lo abrieran en su momento, y luego ya veremos a ver si nos da alguna señal de pensar en algún mini rebote. Si hubiese rebote podría ser simplemente pues hasta esta zona, ¿no? Volver a atacar las medias, la media de 50 y la de 200, que pasaría en este caso pues por en torno a los 4.080 aproximadamente en el caso del S&P. En el caso del IBEX 35 de los mercados europeos, bueno, pues hemos tenido también una situación muy parecida. Hemos visto cómo justamente desde esa zona, dentro del rango lateral en el que nos encontramos, pues vimos una fuerte corrección. Ahora nos encontramos en zona de soporte en el IBEX 35. La zona de soporte estaba en los 7.764. Habrá que ver si vemos un cierre diario por encima de esta directriz, por encima de los... Bueno, lo tengo aquí en porcentual, lo voy a poner... Voy a quitar esto un segundo para ver el precio. Bueno, pues por encima de los 7.875 también puede ser una zona, yo creo, de cierre de cortos para el IBEX 35 a corto plazo y pensar a partir de ahí a ver si viene pues algún tipo de rebote que nos dé algo de alivio a partir de ahora. Pero bueno, lo que hay que tener en cuenta es que a medio plazo la tendencia sigue siendo bajista. Me voy a fijar en el gráfico mensual para que lo podamos ver.
tenemos pues sucesión de máximos decrecientes, con lo cual seguimos en esa tendencia bajista. Y si nos fijamos en gráfico semanal, por ver un poco más la situación, bueno, pues también nos encontramos en la misma situación, ¿no? Por debajo de la media de 30 periodos ponderada, que es la que nos indica la tendencia, pero es cierto que estamos en zona de mínimos anuales, de donde ha rebotado ya dos veces, y esta podría ser una tercera. Así que bueno, yo creo que ahora para mí sería más pensar posibles cierre de corto si estuviera corto y luego ya esperar a ver qué pasa una vez que el BCE ya nos indique qué va a ocurrir con la subida de tipos y cómo se toma el mercado, para pensar más quizás en abrir largos pensando en ese mini rebote de corto plazo. Una buena idea, saber qué está haciendo la mayoría. En vuestro caso, en IG, ¿qué es lo que esperan los clientes? ¿Están más del lado negativo que del positivo? Pues ahora mismo lo tenemos signo mixto, ¿no? Es cierto que hay todavía más inversores posiciones largas que cortas, pero sí que es cierto que ayer ya pues se empezaron a ver cierres de largos, apertura de cortos, y esto normalmente suele ser ley de opinión de sentimiento contrario. De momento lo que nos está indicando es que no hay una dirección clara, los inversores no saben o no están muy por la labor de ir o todos largos, que lo que nos indicaría es pues posiciones bajistas, ¿no? Porque serían pues, sentimientos contrarios, o al contrario, ¿no? Que estuvieran mayoritariamente cortos, que nos indicasen que eso, pues que lo más probable es que el mercado tendiese a subir. Ahora mismo está mixto, por tanto no nos podría indicar el indicador en este caso, pues qué es lo más probable que pueda ocurrir. Por lo tanto, nos tenemos que fijar más en análisis técnico y plantear a partir de ahí la amplitud del mercado, ¿no? Que ya está bastante deteriorada, y veremos a ver si se empieza a recuperar. Los resultados de uno de los grandes, de los blue chips del IBEX 35, Inditex. Para saber un poco por dónde pueden ir los tiros, ¿serías capaz de plantearnos una estrategia con Inditex? Vamos a plantearlo. Por Inditex lo que tuvimos fue una subida fuerte, más o menos por esta zona fue cuando terminó ese plan de recompra de acciones por parte de la compañía. Luego a partir de aquí hemos vuelto a tener justamente desde el día 17 de agosto, 18 de agosto, que era cuando anticipábamos que podían venir alguna fase correctiva, pues tuvimos esa fuerte caída que nos ha llevado a zonas de soporte, 20,88. Lo que se espera para Inditex es que los ingresos aumenten hasta 7.850 en comparación con los 6.990 del año pasado, lo cual sería un aumento del 12% en ingresos en el trimestre. Y en cuanto a beneficio por acción, se esperan 32 céntimos de euro, que sería un aumento del 21%. Bueno, yo si estuviera posicionado en Inditex, viendo que estamos en zona de soporte, yo aquí mantendría la posición. Los stop, evidentemente, se podrían poner por debajo de los 20,74. Y si no estuviera dentro, bueno, pues me plantearía a ver si definitivamente nos dan cruces positivos los indicadores junto con el mercado en su conjunto, no con esa amplitud, para pensar en algún rebote, quizás hacia la zona de los 22,66, incluso un poquito más arriba. La zona entre los 22,66 y los 23,52 podría ser una zona de salida de posición, aquel que estuviera enganchado dentro del valor y quisiera deshacer posiciones. Por lo tanto, bueno, pues lo que es cierto es que hay mucha incertidumbre todavía por el camino. Algunos analistas piensan, ¿no?, que la Reserva Federal indicaba que podemos tener tope la inflación, pero la mayor parte o muchos de los analistas, entre los que me incluyo, yo creo que la inflación va a seguir siendo pegajosa, ¿no? Va a seguir siendo a niveles elevados, y por tanto que los bancos centrales van a tener que seguir pues con una política monetaria contractiva, lo cual pues en cierta manera reduzca la liquidez del mercado y que eso haga que sea más difícil la operativa. Ahora mismo yo creo que el mercado no está todavía para pensar en el largo plazo, porque creo que todavía es difícil pensar si ya hemos generado el suelo. Habrá que ir viéndolo poco a poco cuando los indicadores técnicos así no lo muestren. De momento no tenemos esa señal. Por tanto, yo creo que ahora está más el mercado para hacer trade de corto plazo. Y si se quisiera entrar, pues yo creo que lo ideal seguiría siendo estar en sectores defensivos que plantear ya operaciones de más largo plazo, por si acaso pudiéramos ver que la cosa se complica, ¿no? Con lo cual seguiría siendo precavido. Consejos con una elevada carga de sentido común. Sergio Ávila, me alegro de que estés de vuelta aquí con nosotros también en Ponte en Acción. Te deseo lo mejor esta semana, que vaya todo bien. Hasta la próxima, adiós. Muchísimas gracias, hasta pronto.
Muchísimas gracias también a todos ustedes. Un día más, son ya la 1 de la tarde aquí en España. Enseguida actualizamos información. Mañana volvemos, como siempre, nosotros a nuestra hora habitual. Que seáis libres y felices.